Bienvenidos a una nueva clase de Excel. Estamos aprendiendo sobre planillas de cálculos. Esta es la cuarta clase y en esta oportunidad estaremos usando tablas y gráficos. Te recuerdo que si necesitas algunos datos más respecto al uso de Excel y la planilla de cálculos, tenés algunos videos anteriores para hacer las consultas sobre operaciones más básicas. Estamos trabajando sobre la versión 2016. Pueden haber algunas diferencias respecto a otras versiones anteriores del Office, así que podemos anticiparte que vas a encontrarte con las funcionalidades, pero las opciones de visualización en cuanto a estilos y alguna presentación de la banda superior pueden llegar a cambiar. Vamos a comenzar a crear a partir de un cuadro de datos, a partir de un cuadro con la información ingresada, como es la que contamos aquí, convertirlos en datos. Por lo pronto es una tabla que presenta un cuadro con información relacionada con empleados que por el momento no me indican nada, son simplemente valores que están volcados sobre el archivo de Excel que se llama libro y más precisamente en una hoja, en esta hoja que se llama cuadradatos. Entonces lo que vamos a hacer es la selección de cuáles son los valores que voy a ingresar como si fueran datos. Voy a ir a la opción que dice insertar y aquí seleccionar el icono de tabla. Excel me pregunta si esta tabla posee o no encabezados, va a depender de la selección que hicimos. Como el caso es afirmativo, si contiene encabezados, le doy a aceptar. Excel me presenta opciones que son estilos de las tablas que puedo aplicar. Incluso puedo finalizar con una fila de totales, aplicar totales para ver la cantidad de registros, aplicar datos puntuales a esta tabla que a partir de ahora son datos. Lo que en un principio tenía como columnas, ahora serán llamados campos, los campos con los valores, los campos con los objetivos, y las filas que eran de forma individual, a partir de este momento son llamados registros. Esto podría compararse a lo que es una base de datos donde tenemos las columnas que son los campos, donde van a ingresar los valores, y estos valores son los registros que están individualizados en cada uno de los registros que son los que a partir de ahora van a ser los que me van a alimentar mi base de datos o mis datos. Muy bien, continuando con esto, vemos que aquí arriba tengo opciones que me van a permitir un filtrado de estos datos. Por ejemplo, si vamos a esta columna, a este cuadro que a partir de ahora obtiene estas informaciones, yo podría simplemente, en el caso que alguien me pidiera, que me muestre solamente los datos completados con el objetivo de ventas. Entonces voy a simplemente desmarcar los que no corresponden y marcar el que está completo. En este caso, esta es la tabla que presenta los datos, simplemente los que cumplen con este criterio. Si necesito mostrar todos nuevamente, le doy a clic a aceptar y esto se vuelve a visualizar. Los datos no se borran, simplemente no se muestran en la hoja correspondiente. Pasemos a otro ejemplo. También aquí tengo una tabla correspondiente que no deseo convertirlos a datos de manera estricta para poder manejarlos con otras opciones que presenta Excel, sino simplemente quiero aplicar filtros. Hago la selección de estos datos, voy a la opción del ítem que está aquí arriba donde dice datos y voy a aplicar el filtro. Este es un autofiltro donde me pone de igual forma que al hacer la conversión de un cuadro a datos, me da las opciones de mostrar datos según alguna condición o algún filtro determinado. Por ejemplo, si quisiera ver solamente los datos que corresponden a la cátedra de informática, dejaría solamente marcado informática y le doy a aceptar. Aquí los datos que se muestran son solamente los que corresponden a la cátedra de informática. Pero si además quisiera saber aquellos alumnos, en este caso, que presentan una nota sobresaliente, será cuestión de combinar con el otro filtro. Le doy a aceptar y aquí obtengo los datos.
En el caso que necesite nuevamente mostrar todos los datos anteriores, voy a ir a hacer la selección correspondiente, a mostrar todos. Y aquí también, recordemos que estaban filtrados por los de informática, voy a mostrar todos y los datos aparecen nuevamente. Esa es una de las primeras formas que tengo para el filtrado de datos a partir de algún ítem que se repita dentro de esos registros o dentro de estas filas que obtengo aquí. Podría darse en el caso que yo necesite tener una palabra, que se cumpla o no una determinada palabra. Podría hacer un filtro por un filtro de texto donde busco una determinada condición. Entonces voy a la opción de autofiltro personalizado que está presente aquí. En el caso, quiero que me muestre los que son no, los que poseen el texto no, y le doy a aceptar. En ese caso sería similar a simplemente dejarlo marcado aquí, pero podría darse alguna otra necesidad de que comience por una palabra, o por ejemplo, aquí vamos a seleccionar todo, voy a cátedra, voy a aplicar un filtro de texto que comienza por, vamos a poner la letra IN para que incluya a informática y para que incluya a inglés. Le doy a aceptar y ahí vemos que puedo filtrar los alumnos de informática y los alumnos de inglés. Pueden darse otras condiciones donde no solamente sea el valor a analizar una cadena de textos, sino que necesito algún valor numérico. Entonces puedo hacer por filtros. En ese caso podría determinar, aquí tengo alumnos con inasistencia según lo que refleja esta planilla. Podría darse inasistencia de 1, 2, 7, 6, 5, 3, las que aparecen aquí. Yo podría filtrar solamente los alumnos que tienen 3 inasistencias o más. Entonces voy a las opciones de filtrar por números mayor que 3. Le doy a aceptar y los alumnos que poseen mayor de 3 inasistencias son estos que aparecen aquí. Podría darse el caso que necesite un filtro que sea menor que 4 para ver los que aprueban o los que cumplen con una condición. Los que tienen menos inasistencia serían estos. También podría sumarle una condición que tenga la ficha presentada y ahí sí me quedan los alumnos de inglés y de informática que presentaron las fichas y que tienen menos de 4 inasistencias. De esta forma entonces Excel me permite presentar datos, presentar una tabla, convertirla a datos y a su vez realizar operaciones de filtrado que a su vez también podrían combinarse con las de orden, como lo vimos en capítulos anteriores. Muy bien, continuamos con esta presentación. Podría darse el caso, la necesidad de tener varias tablas en una misma hoja y tener que imprimir. Voy a las opciones de imprimir. En el caso que tenga una impresora, esto me va a aparecer aquí y resulta que aquí abajo me muestra que poseo 3 hojas. Esto ya no ingresa en una hoja, pasa a 3 hojas. ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Puedo volver. Aquí Excel me muestra hasta dónde entra la hoja correspondiente, la configuración de la hoja. En un principio podría ir a Excel y cambiar la orientación de la página. En ese caso veo que solamente son 2 las hojas que van a intervenir, pero de todas formas esta segunda planilla o esta segunda tabla queda cortada. Lo que podemos hacer en este caso es volver, hacer una selección, ir nuevamente a imprimir y en este caso imprimir la selección. En ese caso Excel me va a dar la posibilidad de imprimir la hoja correspondiente, con lo que tengo seleccionado. Si aún aquí no ingresa, puedo escalar para que se ajuste a una página y ahí sí.
Excel a la hora de imprimir, entonces no imprime todo el libro completo, sino me da la opción de imprimir la selección, las hojas activas, todo el libro, o como lo hicimos ahora, solamente la selección. Esa es otra de las opciones que nos brinda Excel. Muy bien, vamos a continuar con esto. Excel nos da la oportunidad de representar los gráficos que tenemos en una determinada tabla de forma muy sencilla. Los gráficos me permiten visualizar información de manera visual para captar la atención y el propósito según las estadísticas. Podemos ver cómo utilizarlos seleccionando una tabla. Puedo hacer la selección de los datos. Vamos a seleccionar todos los datos completos. Voy a la opción donde dice insertar y desde las versiones a partir de las 2013 Excel me da la opción de gráficos recomendados. Tengo los gráficos disponibles aquí, pero Excel me presenta una opción de gráficos recomendados. Hago clic en gráficos recomendados y estos son los gráficos más utilizados que Excel detecta en base a las tablas que tenemos allí presentada y me da algunas recomendaciones sobre cuáles serían las ideales para ese tipo de datos que allí se encuentran. O bien, en esta otra pestañita aquí, seleccionar algunos de los gráficos que están disponibles. Recordemos que algunos de estos van a estar disponibles solamente en esta versión, que es la 2016. Voy entonces a gráficos recomendados. Voy a tomar esta porque creo que es la más conveniente. Excel me presenta una serie de diseños en base a los datos ingresados. Esto los puedo mover a través de la hoja, a través de los diferentes libros. Y es la información que allí se presenta. También los puedo escalar. También los puedo seleccionar, como recién vimos, de manera individual para imprimirlos a la hora de necesitar hacer una presentación. Y estos datos se encuentran vinculados a los valores que están aquí. Si yo fuera a modificar este valor, veamos el de la primera semana, el de Dominici, según la leyenda de aquí abajo es el primero, y voy a poner un valor mucho mayor, 80.000. Le doy a aceptar. Vamos a poner incluso un valor mucho más alto. Vamos a poner 120.000. Le doy a aceptar. Y allí el gráfico cambia. Recordemos que en Excel todos los valores ingresados son datos dinámicos. Justamente lo veíamos en la clase anterior, en la que corresponde a fórmulas. Y al modificar los valores en nuestra tabla, estos datos se modifican. Volvamos al gráfico. Excel me presenta estos tres iconitos al seleccionar un objeto, el objeto gráfico, que me da la opción en principio de hacer clic para visualizar los elementos del gráfico, por ejemplo, los títulos del eje, marcarlos aquí, título del eje, que podría modificarlos aquí. Estos serían ingresos semanales. Podría poner el valor simplemente de ingresos. Aquí el otro título del eje serían empleados o semanas. Empleados por semana. Ahí está. Podría modificar el título del gráfico haciendo clic aquí. Ingresos semanales de enero. Los cuadros o gráficos estadísticos necesitan una definición para tener los datos bien relacionados en cuanto al tiempo, al espacio, que será cuestión de ver no solamente el tipo de gráfico que te corresponde, que deberías utilizar para visualizar la información. Por ejemplo, un gráfico circular en este caso no sería conveniente, puesto que necesito analizar muchos más datos que reflejan de alguna forma cuáles son las opciones que tengo para visualizar. Es decir, este gráfico es más adecuado. Volviendo aquí, entonces, podría poner las tablas de datos, ingresar de dónde se obtiene la información, o bien seleccionar de manera conjunta a la hora de imprimir, mostrar algunas barras que me indican la relación, agregar o quitar las cuadrículas, pueden ser útiles cuando tengo que visualizar datos, analizarlos, incluir las leyendas que aparecen aquí abajo que van a corresponder a cuáles son los valores ingresados,
o marcar una línea de tendencia respecto a alguna serie en particular. Bueno, volvamos al caso. Podría también proceder a hacer algunas variaciones. Aquí en el segundo icono que aparece tengo algunas opciones que me van a permitir visualizar la información según diferentes aspectos, de manera más profesional o menos profesional. Cambiar los esquemas según lo que me interese mostrar. Vamos a dejar con esta opción, pero resulta que también puedo cambiar los colores. Vamos a suponer que quiero que estén en una gama de verdes, que estén en un solo color, que sean monocromáticos, que todos respondan a un solo color. Podría aplicarlo así. Es decir, al seleccionar el texto, al seleccionar el gráfico, puedo ir a las opciones de color y allí aplicar cada una de las opciones que más me interesan. A su vez también podría hacer algún tipo de filtros para incluir solamente algunos valores. Vamos a suponer que quiero que los datos de la semana 4 no aparezcan. Una opción sería eliminarlos de aquí, eliminar esta columna, bueno, eliminarlos de aquí, eliminar esta columna y los datos no van a aparecer, pero van a seguir estando incluidos en mi tabla o en mi gráfico representado. Eso no sería lo correcto, con lo cual lo correcto sería hacer un filtro desde aquí, no incluir la semana 4, le voy a aplicar y vemos que nuestro gráfico, a pesar de que está aquí, ya no incluye la opción de los datos. Podría darse el caso de que yo tenga que seleccionar los empleados. En este caso voy a proceder a hacer la selección de los empleados, mantener presionada la tecla Control e indicar cuáles son las semanas que me interesan mostrar. Voy a insertar a gráficos y en este caso voy a ir a la opción de gráficos que está aquí. Puedo seleccionar esta y seleccionar algún tipo de gráfico en particular. Por ejemplo, podría ir a este de área y seleccionar estos datos. Le doy a aceptar. Vemos que aquí tenemos una selección. Vamos a correr esto un poquito más para acá. Esta selección incluye también con todas las posibilidades, todas las opciones en cuanto a diseños, agregar elementos, que me aparece aquí arriba, cualquiera de estas opciones. Las opciones para personalizarlo también como esta, pero en este caso son datos que yo seleccioné de manera puntual. Fui seleccionando una columna, manteniendo presionada la tecla Control, las otras columnas que quiero que intervengan, y así procedí a generar el gráfico puntual. Aquí, en el caso que yo quisiera modificar estos valores, podría ir, como tengo todas las semanas seleccionadas, volver a aplicar, seleccionar y aplicar, y tengo las semanas correspondientes. Recordemos que estos son objetos que nos presenta Excel y que me dan la oportunidad de moverlos a través de una hoja o de la otra. De esta forma entonces vimos cómo se pueden cambiar las propiedades de los gráficos, propiedades que ayudan a mejorar para escoger colores, contrastes, filtrar. Incluso esto me da la opción de, una vez seleccionado el tipo de diseño, el tipo de gráficos, proceder a cambiar. Puedo volver a agregar algún tipo de gráficas que me indiquen una opción más adecuada. Estos gráficos a su vez van a tener diferentes opciones, o bien puedo, como vimos acá en un principio, agregar o quitar elementos para hacerlo más o menos representativo. ¿Sí? Excel nos da una herramienta fundamental para visualizar información de manera gráfica de forma muy sencilla. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a por ejemplo, a la hora de compartir información, vamos a borrar este gráfico. Selecciono el elemento y yo quisiera compartir esta información con alguna otra persona que no puedo determinar si tiene o no tiene
Excel o alguna herramienta que permita visualizar los datos. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta selección de los valores que quiero manejar, y para asegurarme de que la persona lo vaya a ver de manera concreta, voy a guardar esta información como si fuera un archivo PDF. Este archivo PDF a mí me va a dar la posibilidad de obtener un archivo que seguramente lo va a abrir sin importar si tiene o no tiene Excel instalado. Aquí vemos, esta es la información, el archivo generado. Lo generé, es un archivo cerrado que no se va a modificar y tampoco necesita de Excel para poder abrirlo. Será cuestión de adaptarlo, de incluir la selección que incluya en una sola, de que la selección sea incluida en una sola página. Así, de esa forma, puedo ver la información de Excel sin necesidad de tener Excel instalado en otra máquina. Puedo compartirlo a través de las redes, asegurándome de que tampoco se vaya a modificar. Esto tendría que ajustarlo aquí para que se vea en una sola página. Y ahora sí, archivo, guardar como escritorio. Debo ponerlo como PDF. Y ahora sí, espero un ratito y lo va a abrir. Ahora sí, está en una hoja y es la selección de lo que había hecho para generarlo como PDF. Siempre que trabajamos con Excel tenemos que tener cuidado de que no se produzca algún incidente, de como que se corte la luz o que se vaya a apagar nuestra computadora en el caso que estemos trabajando desde un portátil. Lo recomendable es que Excel nos vaya guardando la información. Podemos ir a las opciones. Excel tiene la opción aquí donde dice guardar, de ir generando copias de forma automática para autorrecuperarlo. Esto está por defecto en 10 minutos. Podríamos reducir que me guarde la información de recuperación cada 5 minutos. Podría ponerlo en 1 o en 2, pero estaría de alguna forma ajustando a que la máquina trabaje mucho más precisa o muchas más veces por tiempo. Por ahí con 5 minutos o con 2 en el caso según tenga que trabajar con fórmulas muy precisas y no quisiera perder la información. Es decir, cada 5 minutos de forma automática Excel estará haciendo una copia, o bien por defecto, si está bien, cada 10 minutos Excel estará guardando una copia de mi trabajo puntualmente sin que yo le pida nada. Muy bien, llegamos al final de esta clase. Esperemos que haya sido de tu agrado. Te vuelvo a recordar, existen otros 3 videos donde está Excel desde un principio en un formato más inicial y vamos avanzando hasta llegar a esta parte donde puedes generar gráficos que se generan a partir de tablas dinámicas que al modificarlas también se modifican los gráficos. Pudimos ordenar la información, pudimos filtrar y de esa forma ir combinando lo que fuimos aprendiendo en las diferentes clases. Esperemos que te haya servido. Si así fue, muchas gracias, y también podría servirle a otro más, por lo cual te invito a que lo compartas. Muchas gracias y hasta la próxima.